Hola, hola, soy Solange Tovar y te invito a un nuevo episodio de nuestros podcast Mi Identidad. Bendiciones. Hola, hola a todos, bienvenidos a un nuevo día de podcast Mi Identidad. Esperemos que estén todos súper bien este día martes, a la hora que lo estén escuchando. La verdad, nosotros sabemos que bueno, cada uno ahí hace sus planes y también encuentra sus tiempos también para escuchar esto, y de repente igual puede ver que hay alguna persona que nunca haya escuchado estos podcasts, así que también le damos la bienvenida a esas personas que tal vez nos están escuchando por primera vez. Estamos muy felices de que tal vez Dios haya puesto este podcast en su camino, y realmente esperamos que este episodio y este tema que vamos a tratar el día de hoy también sea de mucha bendición para ustedes. Vamos a empezar como siempre presentándonos. La que les habla ahora soy Tiare. Yo soy parte de este podcast y hoy día, como algo diferente quizá, estoy no con mi madre como estoy de costumbre, sino con Felipe, que es también uno de los líderes de Youth junto conmigo en este ministerio en el que hacemos este podcast. Así que hola Felipe, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y Preséntate, por tú? favor. Bien, soy Felipe, bienvenido a todos los que nos están escuchando. La verdad, feliz de volver a los podcasts, ya llevaba como 2 semanas de no estar, pero feliz de estar nuevamente en podcast Mi Identidad, y la verdad contento por toda la gente que nos está escuchando, la gente que va a compartir este podcast, gracias, sabemos que es de tremenda bendición todo esto. Y feliz de nuevamente grabar el día de hoy. De hecho, se vienen grandes cosas este mes, grandes invitados también. Ya estamos cambiando un poco los invitados, estamos teniendo diferentes invitados, así que queden expectantes a este mes. Amén. Se vienen voces nuevas ahí, sí, que van a estar escuchando, así que ahí a esperar las próximas semanas nomás, que se vienen esas pequeñas sorpresas que dice Felipe. Pedimos disculpas empezando este podcast si de repente se escucha un poquito mal. La verdad es que el podcast del día de hoy es un podcast a distancia. Como quizá algunos sabrán, nosotros con Felipe somos estudiantes y esta semana es una semana un poquito pesada en ese sentido. Tenemos harta evaluación, hartas cosas de la universidad. Así que buscamos, ¿cierto?, la manera y la forma de no cancelar esto, sino seguir perseverando, que es justamente el tema que vamos a tratar el día de hoy. Así que hoy estamos grabando esto por Zoom, estamos a distancia, pero estamos. Y eso yo creo que es lo importante, y que ustedes realmente puedan también recibir este mensaje a través de nosotros, y gracias a Dios que también nosotros podamos recibir este mensaje de parte de Dios primeramente, que es lo importante. Amén. Y como ya les hacía un pequeño sneak peek, hoy día vamos a hablar de la perseverancia, un tema que es súper importante para todos, sobre todo pensando en esta más o menos metáfora, ¿cierto?, que se hace en la Biblia, de que nosotros en este mundo corremos una carrera que tendrá un final, pero que mientras tanto tenemos que seguir perseverando y seguir avanzando y seguir perseverando en el camino. Entonces, la verdad creemos que es un tema muy interesante, muy bonito, y muy importante también, porque yo creo que es un tema que siempre necesitamos estar escuchando, porque siempre llega ese momento en el que tal vez nos tropezamos, nos caemos, nos cansamos incluso, y es importante siempre estar escuchando ese ánimo, ¿cierto?, de lo que Él dice y escribe en su palabra. Amén, amén. De hecho, la verdad, el tema de hoy, como dice Tiara, es un tema bastante importante. Y para empezar a darle puntapié a esto, hablar un poco sobre lo que dice la Biblia sobre esto. Buscando entre muchos versículos, encontramos uno que nos llamó mucho la atención, que se encuentra en Gálatas 6:9, y dice lo siguiente: dice, no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos, si no desmayamos. Es importante entender que nos dice que no nos cansemos de hacer el bien. Y una pregunta que vamos a responder un poquito más adelante tal vez: ¿qué es el bien? ¿Qué es cansarse de no hacer el bien? Pero eso lo dejamos un poquito más para adelante. Bueno, hablando un poco de la perseverancia, yo creo que y lo hemos visto todo, la perseverancia es una cualidad que se adquiere con el tiempo, es algo que podemos ver en lo terrenal. Hablando un poco más de la vista terrenal, la perseverancia es algo que al final te lleva a muchas grandes cosas. De hecho, nosotros vemos a los grandes genios o los atletas de este tiempo, podemos ver
gente que perseveró en su camino, en su proceso, en su trayecto hacia lo que son hoy día. O sea, grandes casos como son los de estas compañías muy grandes, estas compañías que están de moda, o estos atletas también, como Cristiano, como Messi, para nombrar algunos, fue gente que perseveró en un camino y hoy día están donde están por su perseverancia. Más cuanto nosotros como cristianos deberíamos perseverar. Obviamente no es algo con que se nace, nadie nace perseverante, nadie nace con esta cualidad, nadie nace con paciencia tampoco, pero sí es algo que se va adquiriendo con el tiempo y se va trabajando durante todo este trayecto. Entonces la perseverancia es algo que necesitamos trabajar como cristianos, porque nos permite, o sea, hablando en tiempo futuro, nos permitirá tal vez, o sea, no tal vez, sí o sí, ver la promesa de Dios cumplida mediante si perseveramos durante el trayecto. Amén. Bueno, justamente una de las cosas que pensaba, yo me acordaba de, bueno, a mí me gusta mucho leer, y uno de los libros que más me gusta se llama La bailarina de Auschwitz, y es un libro que escribió una mujer ya adulta que tuvo que pasar por lo que fue, cierto, todo el tema del Holocausto, y una superviviente de eso, y que luego decidió contar su historia. Y una de las cosas que me acordaba yo cuando, un poco antes de empezar a grabar este podcast, una de las cosas que ella hablaba dentro de su libro cuando contaba su experiencia, y una de las cosas que ella contaba era acerca de cuando ella veía en estos campos de concentración a hombres, mujeres, jóvenes, que se veían muy bien físicamente, quizás, incluso mejor que ella en cuanto a lo físico, que al final era de cierta forma lo importante en esos lugares, porque de los que seguían y a los que lamentablemente mataban, y se veía de acuerdo al aspecto físico que ellos tenían. Pero una de las cosas que ella como que meditaba dentro de este libro era que ella le llamaba mucho la atención, sobre todo dentro de los primeros meses, ver que la gente que ella veía mejor físicamente generalmente era la primera que caía de alguna forma. Caía ya sea en enfermedades, ya sea en cosas más mentales, y finalmente terminaban siendo esas personas las que terminaban por no sobrevivir todo el proceso que ella sí pudo sobrevivir. Y una de las cosas que ella siempre hablaba era cómo ella se veía muy pequeña, porque cuando ella pasó por todo eso tenía unos 15, 16 años, y siempre se calificaba a sí misma, se caracterizaba a sí misma como una joven muy flacucha, y decía que como que no tenía mucha fuerza, como que todas la miraban en menos y todo, y aún así ella se sorprendía en tiempo después, cuando todo esto pasó, en ver que ella fue una de las personas que pudo sobrevivir. Y una de las cosas que ella conversaba era cómo ella veía que al final del día no era cómo esa persona se veía, sino si esa persona realmente perseveraba y decidía realmente seguir luchando dentro de esta circunstancia terrible que ellos estaban viviendo, encontrar esa motivación, esa cosa que los mantuviera realmente con ese motor que ellos necesitaban en un lugar tan terrible como eran estos campos de concentración, ¿cierto? Entonces, la verdad es que atletas, me acordaba un poco de esto porque, como bien decía Felipe, nosotros no nacemos con esas cualidades que nos hacen extraordinario como estas personas que él nombraba, ni las personas que están dentro de la Biblia nacieron con esas cualidades que lo hacen extraordinarias dentro de la Biblia, como los grandes hombres de fe o los grandes evangelistas, sino que su perseverancia, su esfuerzo, su seguir caminando a pesar del dolor, a pesar de no saber lo que estaban haciendo quizá en un principio, fue lo que los convirtió en esas personas extraordinarias que Jesús transformó y que Jesús usó para cambiar el mundo de cierta forma, cambiar la vista de muchas personas en esa época. Amén. Entonces eso pensaba un poco. Amén. De hecho, lo que dice Tiare me hace mucho sentido ahora, porque esta era bailarina, ¿cierto? Me escuché mal, pero la historia de sí, era bailarina. La bailarina de Auschwitz, lo que dice Tiare es que lo que ella veía, que era gente que se veía mejor, pero
que al final no perseveró hasta después de todo lo que sucedió. Sabemos que era una historia terrible, pero si nosotros lo vemos de otro, también si lo vemos, este mismo ejemplo lo podemos ver aún más fuerte también en la Biblia, porque claro, Tiara nos comentaba sobre esto, que tal vez ella veía mucha gente bien, mucha gente mejor que ella. Y tal vez un ejemplo que hemos usado durante mucho tiempo, yo creo que con Tiara siempre hablamos de este ejemplo, es sobre el joven rico. Y no, lo hemos hablado de cualquier punto de vista, pero si lo tomamos este punto de vista, el joven rico en todos los ámbitos era alguien que estaba mejor que todos, que podía alcanzar todo lo que él quería. Y los discípulos no. Si nosotros vamos un poco a la historia, tal vez los discípulos eran gente que tenía todo para poder llegar al final, pero perseveraron juntamente con Jesús. Y el joven rico no quiso perseverar en el amor hacia Dios, en el seguir a Jesús, y perdió en llegar a lograr esta gran promesa que era, y este gran trayecto que era seguir a Jesús. Entonces, algo que vemos muy, muy fuertemente en esto es que tal vez no va más allá de estas grandes cualidades que puedes tener tú, sino cómo trabajas esto, porque también lo vemos, como decía Tiare, en muchos atletas que nacen con un don o con un regalo, con esta cualidad de jugar bien o ser bien físicamente, pero no perseveran y no llegan a lograr algo grande, tal vez su carrera de atleta. Entonces, si nosotros vemos este ejemplo, lo podemos comparar mucho con el joven rico. O sea, el joven rico tenía todos los medios para seguir a Jesús, pero su perseverancia menguó por el amor al dinero. Y también es interesante, porque también la perseverancia va en que tú tienes puestos tus ojos. Entonces, nosotros podemos ver, los discípulos tal vez no tenían mucho tenían mucho para lograr grandes cosas, pero sí tuvieron la perseverancia de seguir a Jesús. Y es por eso que en Gálatas dicen: no nos cansemos de hacer el bien. Y una pregunta que hacía un poco al principio: ¿qué es hacer el bien? Hacer el bien es seguir la voluntad del Padre, simplemente, es seguir la voluntad de Dios, porque su voluntad es buena y agradable, o sea, su voluntad es de bien. Entonces, muchas veces vamos a poder ver alrededor de nosotros grandes personas o situaciones que nos sobrepasan, mejor dicho, situaciones que nos sobrepasan, pero nuestra perseverancia es la que nos va a dar, nuestra perseverancia en Dios, la que nos va a dar el poder llegar al final, como la historia que contaba Tiare. O sea, tal vez ella no se veía ni siquiera fuerte, y como decía Tiare, era alguien joven, alguien de 15 años, y que al final fue una de las pocas que sobrevivió después de haber visto tanta gente en mejor forma, tal vez con mejor dieta, con mejor alimentación, y ella pudo sobrevivir por su perseverancia y aferrarse tal vez a la vida. Más nosotros, que tenemos no solamente aferrarnos a la vida, sino a la vida eterna. Entonces, aquí vemos un gran ejemplo de que muchas veces nuestra situación no depende mucho de lo que se vaya a lograr, sino de la perseverancia que tengamos para lograrlo. Amén. Bueno, mira, una de las cosas que me acordaba era de la parábola de los talentos. ¿Sí? Hablando justamente de los talentos y todo esto, recordar también esa parábola que está en Mateo 25, si no estoy equivocada. Creo que sí. Y que habla, ¿cierto?, de cómo este hombre fue y a sus siervos le entregó bienes a cada uno de acuerdo a su capacidad. Y uno fue y cultivó y ganó más de lo que la había recibido de su amo, y el otro hizo lo mismo y así. Y hubo uno que tenía miedo, ¿cierto?, y escondió eso único que su amo le había entregado. Y se quedó con eso nomás, ¿verdad? Claro. Entonces, en esto mismo también podemos ver esto. A veces tú puedes mirar a la persona de al lado y ver que quizás ellos empezaron con menos que tú, y en un momento tú los ves más arriba. Claro. Y dice, oh, pero ¿cómo él pudo hacer eso si yo tenía más cuando comenzamos? Es por la perseverancia, justamente. Claro. Porque realmente, como decía Felipe, muchas veces nosotros nos dejamos llevar mucho e influenciar mucho por lo que podemos tener o no tener, y por la circunstancia que nos rodea también, y olvidamos que muchos de los grandes nombres que escuchamos, no solamente aquí en la vida terrenal, la vida que nosotros podemos vivir ahora, sino también dentro de los grandes nombres que existen dentro de la Biblia, muchos de ellos comenzaron con nada.
Así es, sí. Y muchos también terminaron con nada. Eso Claro. también, ojo. Otros muchos también terminaron con nada, pero terminaron con mucho en los tesoros del cielo. Amén, sí. Entonces también recordar eso, no porque tú perseveres y perseveres y perseveres en algo significa que sí o sí vas a ganar cosas aquí en la tierra, pero sí vas a ganar cosas sí o sí en el cielo. Amén. Ahí hay una motivación también, Amén. ¿sabes? Y nunca, obviamente, Dios nunca te va a dar más de lo que tú puedas soportar, entonces tampoco te va a dejar tirado en la tierra, obviamente, si tú perseveras en su camino. Así Claro. que eso, que no sea una preocupación para ti tampoco, que vas a quedar sin nada aquí en esta tierra, porque no es así. Tenemos un Padre amoroso que nos cuida, que nos guarda, que sabe cuánto podemos soportar y Amén. que siempre está ahí apoyándonos. Así que eso, po. Pero, eso, po, lo siento. Bueno, pero uno de los ejemplos que yo quería, le había dicho a Felipe que yo quería conversar un poquito en este podcast, es el ejemplo de la historia de Pablo. ¿Por qué? Porque Pablo fue en su tiempo, yo creo que un hombre muy reconocido en muchos lugares, para bien y para mal, muchos lugares en los que es cierto, lo maltrataron, lo apedrearon, lo echaron, etcétera. Hay muchos otros lugares en los que, claro, y otros lugares también en los que lo recibieron con los brazos abiertos, sabiendo que él era un hijo de Dios, un hijo que expandía la palabra de Dios. Pero la verdad, como bien dice Felipe, fueron muchos más los malos momentos que los buenos, si lo vemos desde una perspectiva así como midiéndolo. Claro. Y a pesar de eso, fue en su momento una persona muy querida por los que sí lo acompañaban. Pero llegó un momento en su adultez, en cuando él ya fue un anciano, en donde nosotros podemos verlo también y leer cuando él escribía en la Biblia, en Filipenses, en Timoteo, vemos a un Pablo anciano y solo, completamente solo. Y también llegamos a ver a un Pablo también en la cárcel. Así y vemos estos momentos que son súper fuertes y súper, la verdad, que no motivan a nadie a seguir, y nosotros podemos decir, wow, es que Pablo fue usado para tanto en el Evangelio de Dios y fue llevado a tantos lugares para hablar de su palabra, y tanta gente lo siguió y tanta gente aprendió de él. Pero luego llegó también este momento en el que quizás todas esas personas que lo siguieron, todas esas personas que lo veían como su maestro, que lo acompañaron en su viaje evangelístico, se olvidaron de él. Así es. Y quizás incluso se olvidaron de lo que él enseñaba y de a quién él mostraba. Y quedó solo. Después de todos esos momentos en los que podemos decir estuvo su gran luz, la luz se apagó. Así es. Y aún así podemos ver a un Pablo que incluso en esas circunstancias difíciles que estaba viviendo, recordaba con gozo los buenos y los malos momentos. Porque una de las cosas que a mí me gusta mucho que Pablo dice es que todos esos momentos eran para gloria de Dios. Amén. Sin importar si para él fueran malos o fueran buenos. Amén. Entonces, aquí hay un versículo que creo que hemos mencionado varias veces en podcasts anteriores, que es Filipenses 3, 13, 14, que justamente habla de lo que mencionábamos al principio de este episodio, acerca de esta carrera que estamos corriendo. Ahí dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado todo, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hacia lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Amén. De hecho, algo que a mí me impacta de Pablo y de lo que dice Tiare con respecto, a mí siempre me ha impactado cómo Pablo compara esto con una carrera, cómo compara todo esto con una carrera, y lo fuerte que es, como decía Tiare, ver a Pablo en un punto alto, como tal vez, por llamarlo de una manera, carrera eclesiástica, por decirlo de alguna manera, un punto tan alto de haber sido un maestro que tuvo a Timoteo, que tuvo a varias gente con él y escribió muchas cartas, y después verlo tal vez en su último tiempo, aún diciendo que tal vez no lo ha alcanzado todo, pero sí que lo hizo todo con rectitud, lo hizo todo bien, y sobre todo que fue totalmente perseverante. Tal vez no lo dice textual, pero
simplemente es cosa de verlo y saber un poco de historia. Pero algo que a mí me impactaba, y creo que lo hablaba una vez con alguien de IDR, era sobre esto, sobre cómo Pablo, para dar un ejemplo, cómo Pablo perseveró en que sus cartas iban a impactar a las ciudades que él escribía, como era Efeso, como era Tesalónica, esas cartas que él escribía, y no solamente impactaron a esos lugares, a esas ciudades, a esas iglesias, sino hasta el día de hoy nos impactan a nosotros porque nos dejaron enseñanza totalmente cristocéntrica. Entonces, imagínense lo que hizo la perseverancia de Pablo hasta el día de hoy. O sea, después de miles de años, podemos decir que las enseñanzas de Pablo también no influyen mucho porque no habla de todo, ¿cierto? Pero fue gracias a ¿qué? A su perseverancia. O sea, totalmente a que él, como él habla de la carrera que corrió, la corrió sin cansarse. Y también en Gálatas, o sea, lo que leíamos al principio, nunca desmayó y siguió a pesar de todo. Por eso es lo que decíamos un poco hacia adelante, o sea, no importa la situación, sino importa cómo vayas a perseverar en eso. Algo que a mí me impacta mucho es eso, o sea, imagínense Pablo escribiendo una carta y él como humano diciendo, tal vez no lo lea nadie. Tal vez la gente, no sé, por dar un ejemplo, escribiendo la carta y tal vez con Timoteo al lado, para que se contactualicen un poco. Escribiendo la carta y él conversando con Timoteo, tal vez la gente de Tesalónica no lea nada y ya sea una secta. Porque muchas veces pasaba eso, o sea, muchas veces era como que partían por algo y después terminaban por otra cosa. Entonces, imagínense Pablo escribiendo, pero aún él perseveraba en escribir estas cartas, en escribir estas enseñanzas. Creo que es en Corintios o Colosenses, que son una de las cartas, entre comillas, más largas. Aún escribía esta enseñanza, no sabiendo qué iba a pasar, o sea, sabiendo que iba a llegar la carta siempre. Pero aún perseveraba, no solamente en lo que él podía escribir, sino en lo que Dios podía hacer a través de estas cartas, que hasta el día de hoy están en la Biblia y nos ayudan a nosotros a entender sobre todo más la vida de cristiano. Nos enseña todavía más sobre esto. Entonces imagínense lo que hizo su perseverancia, que impactó hasta el día de hoy. Y eso es un caso, tal vez que ustedes digan, pero un caso totalmente lejano, porque era Pablo, o sea, ¿qué onda es Pablo? O sea, fue el que quedó ciego gracias a Jesús y después se redimió y era el que mataba a los cristianos. Pero nuevamente volvemos a los ejemplos tal vez no cristianos, que es la gente terrenal, o sea, la gente de acá, la que estamos acá. ¿Cuánta gente no ha alcanzado cosas por perseverancia? Imagínense Pablo, que con el poder de Dios, juntamente con Dios, hasta el día de hoy impacta su enseñanza. ¿Por qué nosotros no, si estamos también con Dios? Amén. Bueno, sí, como decía Felipe, Pablo soportó bastante, mucho. Pero justamente el impacto que su vida ha tenido en el mundo y sigue teniendo en el mundo, es resultado de esa perseverancia que él tuvo a lo largo de toda su vida. Pablo soportó muchas opresiones, muchas oposiciones, mucho sufrimiento, dificultades, pruebas también. Yo creo que experimentó las peores cosas que la vida nos puede ofrecer en cierta forma. Y lo hizo todo el tiempo sin darse por vencido. Yo creo que la única razón por la que Pablo pudo hacer eso es porque tenía algo a lo que aferrarse. Y lo vemos en versículos que él escribía también, en cómo él dice que él peleó la buena batalla, que terminó la carrera, que mantuvo la fe y que ahora estaba listo para su corona de justicia, cosas que él mismo escribía. Entonces ahí podemos ver cómo Pablo soportó y permaneció fiel simplemente porque encontró una fuerza para perseverar, y justamente yo creo que eso es lo importante, encontrar esa fuerza que nos haga continuar, que nos haga seguir caminando. Amén. ¿Y dónde podemos encontrar esa fuerza para poder perseverar en medio de las dificultades? Hoy en día, en el mismo ejemplo de la vida de Pablo, es el mismo lugar en donde él la encontró, que es el reino de Dios. Y yo creo que uno de los ejemplos que no hemos tomado quizás hasta ahora es recordar esto. Si nosotros a veces estamos en nuestra vida cotidiana y nos topamos con amigos que llevan una relación estable o matrimonios que se ven como felices y saludables, ¿cierto? Lo más probable es que si nosotros nos ponemos a conversar con esas personas, nos damos cuenta de que esas personas lograron mantener esta relación no porque evitaron todas las pruebas de su vida o porque experimentaron menos dificultades que los demás, sino porque
realmente estaban comprometidos a resistir sin importar lo que pasara. Y yo creo que más de alguna ha conversado con alguna pareja o alguna persona que te cuenta algo así, pero yo quiero tomarlo desde el punto de una pareja. Generalmente cuando hay una relación estable, feliz, que lleva una buena relación, no es porque no hayan pasado problemas, sino porque encontraron una manera en cómo afrontar esos problemas que venían a su vida. Amén. 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 Entonces, lo importante de esto, y a lo que voy, es que la fuerza y el amor que ves en esa pareja es el resultado de que ellos pasaron momentos difíciles juntos y los lograron pasar al otro lado, a tomar estos momentos difíciles y a sacar algo bueno de ellos. Así es. Y a qué voy con esto, es que Dios quiere eso mismo que nosotros quizás vemos en esa pareja que se ve feliz, no porque no haya pasado problemas, sino porque aprendió a superarlos juntos. Así es. Dios quiere ese tipo de relación con nosotros, una relación que no sea mezquina, no sea superficial. Él quiere esa intimidad, ese tipo de unidad que nos haga avanzar, ese tipo de unidad que tú puedes tener con esa persona idónea a tu lado, en que cuando esas dificultades te vienen a mover el mundo, tú miras a esa persona y sabes que esa persona te va a poder ayudar a superar esa prueba, Así eso es. que viene. Para que eso suceda, tenemos que realmente comprometernos a estar con Él en esos tiempos difíciles, a mantener esa relación con Él en esos tiempos difíciles, mantenernos fieles a nuestra relación con Él sin importar lo que la vida nos traiga. Así como, porque mira, así como en una relación con una persona significa muy poco si no puedes sobrevivir a las pruebas con esa persona, una relación con Dios significa muy poco si tú no puedes superar las pruebas y soportar las dificultades con Él. Así es. Porque eso simplemente lo haría una relación superficial, una relación en la que tú solamente esperas ganar. Claro, sabemos que eso es lo último que Él quiere. Así es. Entonces veámoslo como ese ejemplo que es sencillo. Cuando tú estás con alguien y viene algo difícil y tú no puedes superar esa prueba con esa persona, es obvio, yo creo que lo más frío en pensamiento, el saber que tú no vas a poder vivir tu vida con esa persona. Porque nosotros vivimos una vida que, como dice la propia Biblia, cada día trae su propio afán. Claro. Entonces, si tú ves que con alguien tú no puedes tomarte de las manos y soportar esas dificultades, sabes que no vas a tener futuro con esa persona. Veámoslo así mismo con Dios. Dios obviamente es la persona que quiere estar contigo, sí, pero si tú no quieres, no se va a poder. Y Dios quiere ser esa persona contigo, quiere ser esa persona a la que tú le tomas las manos y le digas: Dios, yo no puedo hacer nada, pero sé que si tú estás conmigo, sí puedo. Así es. De hecho, pensar mucho en lo que dice Tiare, o sea, si no podemos, tal vez con cosas así, que obviamente no son cosas simples, sino si son cosas difíciles, más cuanto con Dios. De hecho, uno de los ejemplos más grandes que tenemos obviamente es Jesús, y siempre lo digo, siempre uno de los ejemplos que tenemos en todo, pero en todo, en paciencia, en amor, en todo es Jesús, y es cosa de ver la intimidad que él tenía con el Padre. No olvidemos que Jesús también fue hombre, o sea, sabemos que fue Dios, sabemos que era Dios, pero también fue hombre, un hombre que también titubeaba, o sea, no titubeaba, pero también se afligía y todo esto, pero también era Dios, obviamente, y un ejemplo de perseverancia totalmente, y creo que el más grande dentro de todo lo que estábamos hablando, es Jesús mismo que perseveró hasta la crucifixión, perseveró hasta el sacrificio, sabiendo y creyendo que todo eso iba a salvar a la humanidad y que era la voluntad del Padre. Entonces imagínense un hombre que sabía, aparte desde muy pequeño, que era el Mesías y que perseveró hasta el último, hasta los 33 años, por simplemente amor a Dios. Y por amor no solamente a Dios también, sino amor a la humanidad, hacia la creación. Entonces imagínense ver eso y saber decir: ok, ahí tenemos un ejemplo de perseverancia, porque perfectamente él, dentro de todo, porque era Dios y era hombre, él pudo decir: ¿sabes qué? Mejor no, o sea, ¿para qué lo voy a hacer? De hecho, ni siquiera se lo merecen, podría haber dicho. Pero aún el amor fue más grande y su foco fue todavía más preciso, que perseveró hasta el final. Entonces, es ahí donde tenemos que estar, o sea, como dice Tiare, ¿dónde está nuestro foco? ¿Dónde está nuestra fuerza para poder alcanzar y correr bien la carrera?
Amén. y no desmayar y nunca dejar de hacer el bien. O sea, obviamente es totalmente difícil y hacerlo bien es todavía más difícil, pero lo que importa es la perseverancia. Ahí tenemos ejemplos grandes que son como Pablo y Jesús, pero nuevamente hay ejemplos totalmente buenos, como el decía Tiare, de una pareja, o los ejemplos de los grandes deportistas que tenemos. ¿Cuántos no han nacido con dones o talentos, pero aún en la perseverancia han logrado grandes cosas? Porque su foco siempre se mantuvo firme, o no solamente estático, sino fue aumentando. Amén. O el hecho también, otro ejemplo más bíblico es del padre Abraham. Él creía y sabía que iba a ser padre de multitudes y no lo alcanzó a ver, pero aún su perseverancia siguió, y después llegó Jacob, que después se llamó Israel, y hasta el día de hoy también tenemos el ejemplo de Jacob, que el hecho de que perseveró peleando con un ángel hasta que lo bendiciera. O sea, es importante entender que la perseverancia no es como lo digan así tal vez en redes sociales y gente que habla de mentalidad fuerte y todo eso. La perseverancia va mucho más allá de lo que tú puedes hacer, sino de lo que tu enfoque puede hacer. Y si tu enfoque está puesto en Cristo, tal vez mengues en muchos casos, muchas veces te caigas, pero te levantarás y dirás, oye, vamos de nuevo, tengo que perseverar. Amén. Ahora, un ejemplo muy claro que nos puede pasar a nosotros, como saben, estamos grabando a distancia porque estamos llenos de pruebas, de certámenes, de exámenes de la universidad, pero dentro de todo, tal vez en lo terrenal, nuestra perseverancia se mantiene que podamos lograr tener una carrera, como la universidad, ¿cierto? Hablando de la universidad. Entonces, muchas veces no decimos que somos los mejores estudiantes, pero intentamos. Y aún así, más todavía en la vida cristiana, o sea, intentamos mantenernos y ser perseverantes totalmente en lo que Dios tiene preparado. O sea, yo creo que lo esencial y lo importante es, ok, me voy a caer, sí, me voy a equivocar muchas veces, pero tengo que seguir manteniendo el enfoque y que ese enfoque vaya creciendo, que es el amor a Dios, el amor al reino, y poder entender todo esto. O sea, no es fácil, pero tampoco es difícil, porque si nos ponemos a comparar, hay gente, como decíamos recién, gente normal, y a veces ni siquiera tienen este privilegio que tenemos nosotros de conocer a Dios, que han logrado grandes cosas. ¿Y por qué no nosotros, si tenemos a Dios de nuestro lado todavía? Entonces, para reflexionar sobre eso. Amén. Bueno, para ya ir terminando, yo creo, una de las cosas con las que me gustaría cerrar es como la conclusión un poco de ese tema, y es que la perseverancia proviene y consiste plenamente en nuestra intimidad y en nuestro amor por Dios. Y como decía Felipe, no importa cómo estemos perseverando, en el sentido de que tal vez estamos siguiendo adelante, estamos perseverando, pero estamos, no sé, arrastrándonos, estamos ya de rodillas avanzando, no es lo importante. Para Dios no es necesario que tengas que corra todos los días de tu vida en esta carrera que tenemos en esta vida, sino que realmente lo importante es, como decía Felipe, ese enfoque. Amén. Si tu enfoque está en tu amor por Cristo, si tu enfoque está en las promesas que Él tiene para ti, y cumplirlas no por tu ganancia, sino por la ganancia de su corazón. No importa si tú te vas arrastrando, si apenas puedes dar un paso, si te gasta el aliento cada vez que haces algo, lo importante es que lo estás haciendo por amor a Cristo. Y eso es lo que Él va a ver. No si estás corriendo, no si estás caminando, no si estás trotando, no. Y eso es lo que debe estar sanito en nosotros. Amén. Si tú estás el día de hoy escuchando este podcast, es por algo. Amén. Te lo digo yo. No porque seamos nosotros. Si tú viste una foto hoy que te conmovió el corazón y sigues pensando en esa palabra que viste, si escuchaste una palabra hace un mes y hoy día te estás acordando de esa palabra, si escuchaste una canción y esa canción te hizo llorar y conmoverte y pensar en Dios, es porque tu corazón está pidiendo algo. Amén. Y es porque tu corazón está
buscando ese lugar, ese enfoque correcto, en el que no importa lo que la gente de afuera pueda decir, de que eres flojo, de que no haces nada, de que tendrías que orar más, de que tendrías que ayunar más, de que tendrías que leer la palabra más, de que no eres muy erudito para la palabra, para estar entregando palabra a los demás, que no puedes estar haciendo podcast si no sabes, que no puedes estar haciendo esto si estás haciendo esto otro, etcétera, y tantas cosas. Vivimos y tenemos un Padre que eso no le interesa para nada. Amén. Sí, Él ama que nosotros busquemos y amemos conocerlo más y leerlo cada día, sí, Él, obviamente eso le agrada, no decimos que no, pero Él eso no lo ve como una obligación. ¿Por qué? Porque Él sabe que cuando nosotros tenemos ese amor por Él, de una forma u otra, siempre estamos conociéndole, a través de ver un pájaro en la calle, a través de ver un abrazo de persona desconocida, a través de ver lo agradable que Él ha hecho para nuestra vida en este mundo, lo agradable que ha hecho esta tierra para nosotros, cómo Él ha creado cada pequeña cosa. Nosotros lo vemos a Él. ¿Por qué? Porque nuestro enfoque es diferente. Entonces recuerda, yo sé que muchas veces el mundo nos juzga por cómo tú puedes llevar tu vida. El mundo te puede juzgar por cómo tú llevas el evangelio, por cómo tú dices amar a Cristo, por cómo tú dices que eres cristiano, y te dicen que ser cristiano es esto, que ser cristiano es esto otro, que si no estás haciendo esto está mal, que si estás haciendo esto está mal, y que tienes que hacer esto para ser correcto, para ser bueno, para ser visto de buena forma ante los ojos de Cristo. Pero lo que yo te quiero decir hoy día es que si realmente en tu corazón estás conectado al amor por Cristo, si realmente tu mayor anhelo es hacerlo feliz, que si realmente todo lo que piensas en la noche es el día en el que tú lo puedas ver y abrazarlo, entonces estás en el lugar correcto, porque para Él eso es más que suficiente, porque para Él no es necesario ni doctrinas, ni reglas, ni cosas, siempre y cuando tu corazón lo ame a Él con todo tu corazón, con toda tu vida, siempre y cuando tú lo ames con todo lo que tienes, para Él es suficiente. Amén. Amén, amén. Bueno, Dios es grande, maravilloso. La verdad, quedarse con lo que dice Tiare y simplemente confiar en esto. O sea, no lo decimos porque seamos nosotros ni nada. De hecho, la verdad, no sé si se nota en nuestras voces, estamos bien cansados, de hecho, porque estamos, como le decimos, estudiando e intentando también perseverar actualmente, de hecho, valga la redundancia en esto. Pero simplemente por amor a Dios, simplemente por amor al reino y por todas estas cosas. Así que los invito a orar el día de hoy. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Identidad de Reino, IDR Ministerio, en Facebook y en Instagram, y también IDR Youth en Instagram, para que estén muy atentos. Reflexionemos en esto, reflexionemos en lo cuán perseverante tenemos que ser y cuán perseverante fue Jesús y fueron los grandes hombres de Dios. Sobre todo, poner nuestro enfoque en Dios. Así que los invito a orar el día de hoy. Señor, damos gracias, Padre, por lo bueno que tú eres. Señor, damos gracias, Padre, por este podcast, porque nos das los medios, Padre, para poder, Señor, grabar. Y el día de hoy, Padre, te pedimos, Señor, por nuestro enfoque, Señor, y nuestra perseverancia. Sabemos que es algo que tenemos que trabajar, pero queremos, Señor, poder mirarte a ti y alcanzar todo lo que tú tienes para nosotros, Señor. Que este día, Señor, que este podcast, Señor, sea de tremenda bendición para todos y que tu presencia se pueda mover aún más fuertemente. Te damos muchas gracias, Señor, por esto. Damos gracias por Tiare, Señor, y por mí. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Así que quedan invitados para el próximo podcast. La verdad, viene un podcast buenísimo, con nuevos invitados. Y nada, simplemente eso. Nos escuchamos entonces. Nos vemos. Chao. Bendiciones. Bendiciones. Muchas gracias por acompañarnos. Nos encontramos en el próximo episodio. Muchas bendiciones para todos.